Nos toca el volumen 21-17. Abril 18, 1927. 21-17. Sí, Bueno, ujú, sí, ok. adelante. La resurrección de nuestro Señor ha dado a las criaturas el derecho de resucitar. Diferencia que hay entre quien obra en el divino querer y entre quien obra fuera de él. Está siguiendo los actos del santo querer divino cuando Jesús resucitó del sepulcro, glorioso y triunfante. Y mi amable Jesús saliendo de dentro de mi interior me ha dicho: Hija mía, con el resucitar, mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de hacer resucitar no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. El pecado había quitado estos derechos de resucitar a las criaturas. Mi humanidad con resucitar los restituyó. Ella encerraba el germen de la resurrección de todos, y en virtud de este germen encerrado en mí, todos tuvieron el bien de poder resucitar de la muerte. Quien hace el primer acto debe tener la virtud de encerrar en sí todos los demás actos que deben hacer las otras criaturas, de modo que en virtud del primer acto los demás puedan imitarlo y hacer el mismo acto. Esto es lo que nos dice Jesús, de que Él es el primer acto de todos. O sea, Él, hay una lectura, no recuerdo ahorita el número, donde dice que antes de crearnos, creó todos nuestros actos, todo lo que deberíamos de hacer. Esto no quiere decir que haya creado acto por acto, sino que creó el primer acto, o sea que puede ser movimiento, palabra, pensamiento, paso, latido, y ese primer acto es el que le da vida a todos los actos nuestros. Así que lo hemos comentado en varias ocasiones, que Él siempre ha permanecido en nosotros, o sea, siendo este primer movimiento, que sin ese primer movimiento nosotros no podríamos actuar, no podríamos estar vivos realmente. Así que es importante entenderlo desde este punto de vista, ¿no? Aquí está hablando de la resurrección, pero esto es en todo el tipo de actos. Seguimos, Emita. Sí, doctor. ¿Cuánto bien nos llevó la resurrección de mi humanidad, dando el derecho a todos de resucitar? Para el hombre, porque se había sustraído de mi voluntad, la gloria, la felicidad, honores, todo le había quedado malogrado. Había roto el eslabón de unión que uniéndolo con Dios le daba los derechos a todos los bienes de su Creador. Y mi humanidad con resucitar enlazó el eslabón de unión, restituyéndole los derechos perdidos, dándole virtud de resucitar. Toda la gloria, todo el honor es de mi humanidad. Si yo no hubiera resucitado, ninguno podría resucitar. Con el primer acto viene la sucesión de los actos semejantes al primero. Mira qué cosa es la potencia de un primer acto. Mi mamá reina hizo el primer acto de concebirme. Ella, para poder concebirme a mí, Verbo eterno, encerró en sí todos los actos de las criaturas para corresponder a su Creador en modo de poder decirle: soy yo que te amo, te adoro, te doy satisfacción por todos. Entonces, encontrando a todos en mi mamá,
A pesar de que fue una mi concepción, pude darme a todos como vida de cada criatura. Así tú, hija mía, con hacer tus primeros actos en mi voluntad, las otras criaturas reciben el derecho de entrar en ella y de repetir tus actos para recibir los mismos efectos. Esto es importante. El primer acto lo hace uno. Todos los que actuamos en la misma manera, o sea, somos dependientes de ese primer acto, pero los efectos son iguales para todos, no solo para el primer acto. O sea, los efectos de los actos de Jesús, como dice aquí, del resucitar, nosotros tenemos los efectos de esa resurrección, tanto espiritual como material. Los efectos del primer acto de concebir a Jesús en ella, en nuestra madre, ahora nosotros podemos repetir ese acto y los efectos de esa concepción en ella los podemos tener en nosotros. Los efectos de los actos de Luisa en la divina voluntad los tomamos nosotros, podemos usarlos como pasaporte para poder seguir actuando en la divina voluntad y los efectos que consiguió Luisa son los mismos efectos que tendremos nosotros. O sea, ella los consigue al 100%, nosotros conseguiremos también al 100%. Seguimos. Sí, doctor. ¿Cómo es necesario que aunque sea uno solo, cómo es necesario que aunque sea uno solo, haga el primer acto? Porque esto sirve para abrir la puerta, preparar las materias primas, para formar el modelo, para dar vida a este acto. Cuando el primero está hecho, a los demás les resulta más fácil imitarlo. Esto sucede aún en el bajo mundo. Quien es el primero en formar un objeto debe trabajar más, sacrificarse más, debe preparar todas las materias que se necesitan, debe hacer tantas pruebas, y cuando el primero está hecho, no solo adquieren el derecho de poderlo hacer los demás, sino que les resulta más fácil el repetirlo. Pero toda la gloria es de quien ha hecho el primero, porque si no hubiese hecho el primero, los otros actos semejantes jamás habrían podido tener existencia. Por eso, sé atenta a formar tus primeros actos si quieres que el reino del fiat divino venga a reinar sobre la tierra. Bueno, esto es en el bien, pero también en el mal. El primer acto, ¿quién lo realizó? Luzbel oponiéndose. Y a través de ese primer acto, nosotros obtuvimos la posibilidad de negar a Dios, ¿sí? Así que no es cosa de nada el hecho de continuar con los actos. Y hay que fijarnos muy bien a quién estamos siguiendo, ¿sí? Sí. Mm. ¿A Después, quién sigue, Semita? ¿a quién sigo? Pues a Cristo, a Cristo. Ah, bueno, muy bien. Em, Después de esto, estaba fundiéndome en el santo querer divino, llamando a todos los actos de las criaturas para que todos surgieran en él. Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija mía, qué gran diferencia hay entre un acto hecho en mi voluntad y un acto, aún bueno, hecho fuera de ella. En el primero corre una vida divina dentro de él, y esta vida llena de cielo y tierra, y ese acto recibe el valor de una vida divina.
En el segundo corre un acto de vida humana. Y este es limitado, restringido, y muchas veces su valor termina cuando termina el acto. Y si algún valor hay dentro, es valor humano, sujeto a perecer. Yo creo que es muy claro todo lo que nos acaba de decir, ¿no? O sea, simplemente tener en cuenta que Jesús permanece en nosotros a través de ese primer acto, que debemos continuar y seguir todos los actos de Él, porque si mi paso, mi palabra, mi pensamiento, mi respiro, latido, etcétera, dependen de Él, lo más lógico es que cada uno de estos actos que nosotros llevamos a cabo, debemos ponerlos en Él, ofrecérselos a Él, agradecerle a Él, ¿sí? Así que estamos empeñados y obligados a darle todo el papel que le corresponde como primer actor de todos nuestros actos. Sí, Ismael. Sí, doctor. Pues invaluable, ¿no? El trabajo de Jesús, de María y Luisa, ¿no? Porque pues ya nos dejan el camino trazado a nosotros Ujú. y tenemos pues la obligación, ¿no? Bueno, tenemos el derecho, ya nos están dejando el derecho de hacer uso de esa herencia, ¿no, doctor? Y Así es, nos están pasando la estafeta para pues darle seguimiento, ¿no? O sea, qué responsabilidad de nosotros ya estar y hacer cumplir en la divina voluntad, se puede hacer cumplir el plan de Dios. Y bueno, pues ahorita lo que dice de que pues el libre albedrío, ¿no? Porque también el otro también hizo su primer acto y ahí sí ya me puso a pensar, ¿no? El libre albedrío, estar, ay, pues ahora sí que no quiero hacer los actos del otro, sino de Jesús, ¿no? Ahí es donde también se pone uno a pensar y a hacer conciencia, ¿no, doctor? así es. Y vuelvo a repetir, o sea, aparte de ser el pasaporte para poder seguir haciendo esos mismos actos, tenemos las consecuencias de esos actos. Por eso es que Jesús nos dice, por ejemplo, que todos fuimos concebidos en María, Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él fue concebido en María y todos nosotros estamos actuando en Él, estamos participando del acto de Él. ¿Podemos hacerlo realidad en nuestra vida? Sí, podemos ser prácticamente, ciertamente, perdón, hijos de ella. No en el sentido estricto de la palabra, de haber estado en el seno de ella. Estuvimos en el seno de ella gracias a Jesús, ¿sí? Nos sí, dio a luz gracias a que da a luz a Jesús. O sea, sí, los cuidados de ella hacia Jesús son los mismos cuidados que nosotros podemos tener con todos los efectos de esos actos hacia Él. En fin, tenemos toda la vida de María a nuestra disposición. Tenemos todos los actos, todo el amor, todo lo que ella hizo hacia Jesús. Tenemos todos los actos de Jesús a nuestra disposición para repetirlos y tener los mismos efectos. En fin, es una, es una herencia, como tú dices, enorme que deberíamos de tomar en cuenta y aprovechar para no seguirla desperdiciando. Es la perla escondida, ¿sí? Esa perla escondida que una vez descubierta, pues hagamos todo lo posible por comprar el terreno donde está escondida. Y ese sí. terreno se llama divina voluntad. El precio, mi voluntad. Ok. Así que a todos nos alcanza el precio.
Sí, doctor, ponernos a trabajar, a Así darle. es. Gracias, doctor. José Guillermo. Sí, gracias, doctor. Como referencia, creo que el volumen que usted hizo, que comentó al principio, es el 29-27, Mm, que habla del movimiento del ciclo de la vida en el segundo párrafo. bueno, gracias. A usted, doctor. ¿Ningún otro comentario? Bueno, seguimos, Semita, nos toca la siguiente. Sí, doctor, es el volumen 2118. Bueno, el padre levantó la mano. A ver, padre. Perdón, me surgió la duda, no sé si la respuesta que viene a mi mente sea la más correcta. A ver qué le parece a usted, doctor, y a todos los que están aquí. Es que cuando dice en el número 2, entre paréntesis, en el número 2, a resucitar no solo sus almas a la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. Es que Ujú, me genera un poquito de revolución lo de resucitar el alma, porque pues tenemos entendido que el alma no muere, es inmortal, ¿no? ujú, Pero ciertamente que pase a la gloria después de que se ha separado del cuerpo, pues es harina de otro costal. Entonces solamente los santos son de los únicos que tenemos la seguridad de que ya pasaron a la gloria sus almas, pero todavía falta la glorificación del cuerpo, evidentemente. así es. San Agustín, San Agustín en la Ciudad de Dios nos habla, nos da una explicación, al fin y al cabo personal, de las dos resurrecciones de las cuales se habla en el Apocalipsis. Ujú, Se habla de la resurrección primera y de la resurrección segunda. ujú, Bueno, entonces él dice, y yo estoy de acuerdo con él, pero pues es teología libre, eh, que la resurrección primera es resucitar en la gracia. Es aquel que vuelve del pecado mortal al estado de gracia a través de los sacramentos. Entonces ahí ya hay una resurrección del alma, pero ujú, todavía no a la gloria. Esa será después, ¿verdad? así es. Después de la purificación en el purgatorio o después del juicio particular que van directamente al cielo. En fin. Y después, ya al final de la historia, vendrá la resurrección de la carne, la Ujú, resurrección de los cuerpos, unos para la gloria y otros para la condenación eterna, según el Evangelio y las cabales explicaciones que San Agustín da en la Ciudad de Dios. Bueno, entonces ahorita que leímos esto, me hizo eco, ¿verdad? Yo entiendo esa frase de esa manera, sí, así es. pero pues no se vaya a entender como de que el alma muere. Los judíos, o una buena parte de los judíos, cree eso, que con la muerte de la persona muere cuerpo y alma. No, ¿No? muere a la vida eterna, o sea, a la vida de unión con Dios, y se dice que realmente resucita a esa vida, pero el alma es eterna. En el momento de ser creada no dejará Ya de no muere. existir. Muy bien, Pero es resurrección así como usted dice, como San Agustín, y que el primero en decirla fue el evangelista San Juan, ¿no? Que él es el que pone de manifiesto esas dos muertes y dos resurrecciones. perfecto, muy bien. Gracias, doctor.
Ok. Bueno, lectura 21-18. Abril 22, 1927. Como la creación son los ornamentos del ser divino, incapacidad de comprenderlo. Gran complacencia en la creación del hombre. Continuando mi habitual estado, Espérame, creo que en el título, o sea, hay una verdad increíble, ¿no? Dice incapacidad de comprenderlo. ¿De comprender qué? Que toda la creación son los ornamentos del ser divino. O sea, siempre estamos acostumbrados a ver en la creación la parte material, o sea, simplemente la parte exterior, pero nunca hemos pensado o tenido en cuenta qué es lo que hay en el interior de cada cosa creada. Cuando mucho pensamos que son criaturas de Dios, que Dios las ha creado para nosotros, pero nos quedamos ahí. Sin embargo, o sea, vamos a recurrir a todo lo que Jesús nos dice, que cuando crearon la creación se amaron a sí mismos al crear la creación. Y esto coincide perfecto y le da solidez a esto que dice San Pablo, porque San Pablo nos habla y nos dice que en todo lo creado refulgen los atributos de Dios. Y sabemos que ese amarse a sí mismo es dar lo de Él y ponerlo en lo que Él hace. Y después Jesús todavía nos dice que la creación junto con nuestra Madre Santísima son los ejemplos perfectos del vivir en la divina voluntad, porque la creación nunca se ha salido del orden en el que fue puesta. O sea, no importa lo que el hombre le haya hecho a la creación siempre está en ese mismo camino que Dios le trazó. Y también nos habla y nos dice que la creación es la voz hablante del relator o la relatora de la vida divina. En fin, pone a la creación en ese punto. Y luego lo más que nos dice es que no solo están los atributos de Él, sino que su voluntad no quiso dejar esos atributos a expensas de la cosa creada, sino que se quedó ella en todo lo creado para ser ella la que nos trajera los dones, los bienes y el amor que Dios ha puesto en todo para nosotros. Así que si nosotros supiéramos realmente lo que hay en cada cosa creada, o sea, trataríamos diferente a la creación y estaríamos totalmente atentos a lo que Jesús nos está diciendo, que la creación es maestra, ¿sí? Podríamos entender lo que nos está diciendo. En el cielo siempre ese cielo firme que nunca se aparta de su puesto. En el mar ese movimiento continuo, ese rumor continuo de te amo. En fin, tantas cosas que tendría que decirnos todo lo creado y nosotros deberíamos estar atentos a eso. Pero como no tenemos al intérprete, al traductor, que el traductor es la divina voluntad, entonces no entendemos el idioma y por eso es la incapacidad de comprender. Seguimos, Emita. sí. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús se hacía ver como niño, todo afligido, y era tanta su tristeza que parecía como si se sintiese morir. Yo me lo he estrechado al corazón, lo he besado muchas veces. Quién sabe qué cosas no habría hecho para consolarlo. Y Jesús, suspirando, me ha dicho: Hija mía, mira cómo es bella toda la creación. Qué fascinación de luz,
qué encanto de variedad y de rara belleza. Sin embargo, no son otra cosa que ornamentos de nuestro ser divino. Si tales son nuestros ornamentos, nuestro ser supera en modo incomprensible a nuestros mismos ornamentos, y la criatura es incapaz de comprender toda la incomprensibilidad de nuestro ser. Así como el ojo es incapaz de encerrar en él toda la vastedad de la luz del sol, la ve, se llena el ojo de luz por cuanto de ella puede contener, pero encerrarla toda, medir la largura y la anchura hasta donde la luz se extiende, le resulta imposible. Así es nuestro ser para la capacidad humana, y son nuestros ornamentos lo que siempre ve y toca con su mano. Él solo ve, la luz la toca, y ella hace sentir su calor. Ve la inmensidad de las aguas del mar, ve la bóveda azul del cielo con tantas estrellas, pero saber decir de qué está formada la luz, cuánta luz contiene el sol, cuánta agua contiene el mar, cuántas estrellas y de qué está formada esa bóveda azul, no sabrá decir nada. Ve y goza de todo esto, pero es el primer ignorante en aritmética, en peso y medida. Si nuestro, si, está bueno. Si esto es de nuestros ornamentos, mucho más de nuestro ser divino. Así es. ¿Cuánto podemos hablar del ser divino? Prácticamente nada. O sea, todo es dar vueltas y vueltas, pero no logramos penetrar en lo que realmente es el ser divino, ¿no? Al igual que no penetramos en las cosas creadas. Pero cuando menos la lucha le estamos haciendo. Y ahora con estas verdades que Jesús nos está manifestando, aunque no lo veamos, pero lo creemos. Creemos que en todo está esta manifestación de lo que Él ha puesto en ello, y creo fervientemente que el día que yo tenga el traductor, que me atreva a comprar el traductor del lenguaje divino, es el lenguaje de otro mundo, porque el reino de Dios es de otro mundo, no de este mundo. En el momento que tenga ese traductor, podré entender todo lo que la creación contiene, y probablemente podré empezar a entender el ser divino. Cuando menos es la promesa que Él nos hace, ¿no? Que dentro de los gozos que nos va a dar cuando nos llenemos de Él, cuando nos dejemos rodear totalmente de Él, y como Él es la misma divina voluntad, entonces tendremos el conocimiento tanto de lo que ha puesto en la creación como de lo que es Él en sí mismo. Sí, pero tú debes saber que toda la creación y cada cosa creada da lección al hombre. Ellas narran nuestras cualidades divinas y cada una da lección de la cualidad que contiene. El sol da lección de luz y enseña que para hacer luz se necesita ser puro, despojado de toda materia. La luz contiene el calor unido a ella. No se puede separar la luz del calor. Así que si quieres ser luz, debes amar solo a tu Creador, y eso te llevará como sol la fecundidad del bien. El cielo te da la lección de mi patria celestial. Te llama continuamente a tu Creador. Te da la lección de desapego de lo que es tierra, de la altura de la santidad a la cual debes llegar. Te da la lección de que debes adornarte más que estrellas de todas las virtudes divinas. Así que cada cosa da lección y llama al hombre a reflejarse en ellas
para copiarlas e imitarlas. No he Fíjate, puesto, perdón, espérame, hay que fijarnos, o sea, hay que llenarnos de esas virtudes, pero virtudes divinas, no la virtud humana, nada más, ¿no? O sea, que debemos estar siempre atentos a que ese cielo, todo lo que es, pero está semejando en las estrellas esos atributos de Dios, semejando. Ahora nosotros en nuestro cielo interior que debemos formar, debemos poner esos atributos de Dios que serían las estrellas en nuestro cielo, en ese cielo donde el sol será exactamente Jesús. ¿Sí? Síguele, mira. sí, doctor. Am, no he puesto fuera mis ornamentos solo para hacerlos ver, sino para que imitándolos pudiese adornarse la criatura. Ojo con eso. Por favor, tengámoslo siempre presente. Todo lo que vemos en todas partes, en toda la creación, es una lección para que nosotros aprendamos y llevemos a imitación de ella todo lo que Dios nos está otorgando. ¿Sí? No es nada más la materia, no es nada más la utilidad que nos deja la materia y no es nada más el oficio que tiene la materia para sustentar nuestra vida material, que es como hemos actuado. Siempre hemos tomado todo para mantener nuestra vida y para tener algún beneficio de lo que podemos obtener por la materia. Pero el mayor beneficio que es esta semejanza con Dios, estas lecciones que Dios nos da a través de todo lo creado, para que nosotros aprendamos a vivir realmente unidos a Él en su voluntad, ni idea tenemos. Lógico, cuando nos lo empieza a decir, que es todo lo que hemos leído, o sea, no leído en esta lectura, sino en todo el libro de Luisa, o sea, nos parece extraño decir que una hormiga me da una lección. Digo, ay, por favor, vayan con esos cuentos a los niños, ¿no? Decir que una hoja, que una nube, que un pez, en fin, todo, hasta la cucaracha para pasar. O sea, nos da una lección de vida, pero de lo que debemos estar actuando nosotros. Pero ¿quién sabe lo que hace una hormiga? ¿Qué nos manifiesta una hormiga? Son muy trabajadoras, ¿no? O sea, Quizás su laboriosidad. ¿Qué nos manifiesta una cucaracha? son muy Nada, resistentes. Nada. ya ¿Quién voy dijo? avanzando, nada. No, Repugnancia. La resistencia. fíjate lo que están diciendo. Nada, Dios creó una cucaracha inútilmente. No, lo dije de broma, lo dije de broma. Sí, ¿quién Las dijo, cucarachas, ¿quién dijo repulsión? Dios puso su atributo repulsivo en ella. ¿Será cierto? las cucarachas son muy fuertes Son La y del no- endurecen. Se asemeja a nosotros, doctor. no, Que se han tampoco. adaptado a los cambios que han habido y ha trascendido. O sea, entonces esa es una enseñanza muy grande, que da cosa, sí da cosa, pero esa es una lección que nos da, que ha sabido adaptarse a los cambios, a la evolución, a todo lo que ha habido y ha existido desde siempre. Y podríamos decir que nos está dando el modelo de lo que Jesús habla que debemos ser moldeables. Exacto, irnos transformando
a lo que Él nos está poniendo para hacer, ¿no? Y es sin sentirnos mal por lo que Él haga en nosotros. Y tener esa supervivencia y hacerlo bien. Así es. En fin, todo en sí mismo tiene esta peculiaridad, ¿no? El punto es saberla descubrir. A ver, José Guillermo, ¿qué nos quieres decir de la cucaracha? Sí, doctor. Vamos a comparar nuestras vidas, nuestro ser, nuestro, tenemos genéticamente nuestros padres. Tenemos un dedito que está torcido, nació así, y papá lo tiene igual. Y eso es un conocimiento que nosotros adquirimos por creencia. Entiendo yo que se asemeja a todo lo creado y los atributos de cada átomo de la creación que contiene esos atributos. Nosotros no cuestionamos por qué tenemos el dedo así o tenemos un lunar en tal lugar. Nosotros tenemos la conciencia de que nos pertenece porque es herencia genética. La diferencia de divina voluntad es que es un cambio de naturaleza, la nuestra finita y la de él es infinita. Y para lograr comprender un poco esto, pues tenemos que estar fundidos en él para que él entonces, a través de su divina voluntad y la nuestra, pues nos capacite. Y es ahí la bendición tan grande del conocimiento y las verdades del libro de cielo. Uh-huh. Al leer esta lectura, no había escuchado, por lo menos en este libro, que Jesús estuviera manifestándose desde niño, como un niño. ¿Cómo debo interpretar todo el tiempo? Bueno, aquí nada más decía, estaba yo revisando todo el capítulo y decía que nada más se movía en el interior y demás, pero no sé si esto refleje la sensibilidad que debemos de tener al estar leyendo este capítulo en específico, o cómo lo debo de interpretar, doctor. Que se manifieste como niño. Sí. Bueno, porque no lo había escuchado. En este volumen por lo menos no, y creo que hay muy pocas. No, o sea, no son demasiadas, pero lo único es que nos da la idea, primero, de que no hay tiempo en él. Vamos a entender, no son visiones, ¿sí? Okay. No son visiones, no son cuadros pintados ni hologramas que Dios le presente, sino es una realidad. En Dios no hay tiempo, es un eterno presente y todas sus obras están en acto de llevarse a cabo en ese momento. Su concepción, su nacimiento, su infancia, su edad adulta, predicación, pasión, muerte, resurrección, se están llevando a cabo continuamente. Entiendo. Nos da una idea, una leve idea de lo que esto quiere decir. Acá más despacito, aquí creo. Aquí, mi foto. Aquí. ¿Cómo? No, se metió el sonido. Sí. O sea, una idea cuando nos dice que el acto conservante no es más que el acto actual. O sea, nosotros hemos pensado que Dios tiene tanto un acto creador como un acto conservador. Y de acuerdo a esa lectura nos dice que el acto conservador es el motivo o el acto actual que está continuamente llevándose a cabo.
¿Qué quiere decir esto? No lo comprendemos. O sea, nosotros acostumbrados a tiempo, espacio, es muy difícil. Si no lo debemos entender, no entender, sino aceptar por la fe. Ujú. Segundo, si yo acepto por la fe esto, debo aceptar que Jesús se puede mostrar en cualquier etapa de su vida. Se puede mostrar como niño, como un bebé, como cuando de bebé llega, se manifiesta en Luisa y quiere alimento. Y Luisa lo pone a su pecho a alimentarse, ¿sí? O sea, no es extraño que se ve presente de esta manera. Aquí lo que está diciendo es que está afligido, ¿sí? Simplemente, ¿por qué? ¿Por qué como niño? Bueno, quería ser estrechado, quería ser mimado, quería ser amado como si fuera un bebé, un niño que está triste, que está afligido por algo, ¿sí? En fin, no, yo no sabría decir cuál es la razón por la que se presentó como niño, pero lo que me interesa es que entendamos que no es una visión, Sí, sino es una perfecto. realidad. Y Con que eso. en todo lo que podamos estar con Él, los famosos giros, debemos entender que no es un pensamiento, que no es una meditación, sino es un ponernos en realidad en el momento que está pasando. Desde nuestro punto de vista no quedó más que en un deseo, un pensamiento, y bueno, ahí quedó. Pero una vez que lleguemos a la eternidad, vamos a ver que en realidad estuvimos ahí. O sea, no fue solo pensamiento, sino estuvimos aliviando a Jesús, consolándolo, ayudándolo, o sea, escuchándolo, e incluso divirtiéndonos con él. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Ándale. Javier, Hola, muy buenas. ¿Qué hola. tal? Bueno, yo es que el tema de la creación para mí es muy llamativo. Eh, Así, a modo de ilustración, ¿no? Hace poco, hace un mes, tuve una conversación con tres personas. Uno era un enamorado de la naturaleza, un naturalista, eh, con mucho conocimiento, y era creyente, católico. El otro era un científico que trabaja en la NASA, o sea, un científico, y él era católico, creyente. Y la otra persona era atea y además activa, ¿no? Eh, pero las distintas versiones de la creación que tenían ellos, porque claro, yo era el cuarto era creyente, intentando, eh, intentando hablar de la creación tal como la entendemos, ¿no? Pero todos tropezaban con la creación. O sea, la piedra de tropiezo era la creación. No entendían. Podían pensar, algunos creían que incluso el científico, como es lógico además, pues pensaba que sí, que hay un creador, etcétera, pero no entendían y no encajaban la figura del ser humano dentro de la creación. Había una distorsión y no sabían salir de esa distorsión. Eh, Hoy día sabemos que el ecologismo está tomando un auge cada vez mayor, es el que está impulsando esto de la Agenda 2030, o sea, el destino del mundo, entre otras cosas, va encauzado con el tema de la ecología, de que nos vamos a cargar el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo ahí que la creación sigue siendo, incluso a nivel mundial y de políticos y tal, una piedra de tropiezo. No entienden. Y como no entienden, pues no saben cómo encajar en ella. ¿Eh? Y nos ven como enemigos de la creación, etcétera. Y yo creo que incluso la Iglesia está metida también en ese mare magnum.
¿no? De error con respecto a la creación. Se está también metiendo en el tema del ecologismo de una manera que yo personalmente tampoco entiendo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que es muy importante que, que internemos esto de la creación, estas verdades de la creación, que las tengamos muy claras, pero sobre todo que giremos mucho en la creación, porque eso es lo que va a dar luz, porque muchas veces eso, en estos tres casos con los que me encontré, yo por más que quería, digo, es imposible. Al científico le digo, mira, haz que revisar tu fe. Dice, sí, sí, creo que tengo que revisar mi fe. Digo, porque es que no entiendes esto, siendo científico como eres, ¿no? Entonces, la única forma, o la forma no es la única, la forma eficaz, la forma girando mucho en la creación, porque allí vamos a dar mucha gloria a Dios, vamos a tomar mucho, porque claro, esto que estamos hablando aquí es que en la creación y por la creación tenemos un germen que nos ha puesto el Señor, y ese germen crece, crece inevitablemente, es que es el germen de Dios. Entonces, cuanto más giremos en la creación, pues mucho mejor. Ya está, nada más que era eso lo que quería decir. Así es. O sea, entre más giremos en la creación, más podremos entender lo que Jesús nos quiere dar a entender acá. Aunque yo diría que yo vuelvo a esa lectura del sacerdote cuando Jesús le da el consejo de cómo conseguir de él lo que él quiere. Rodéate de la fe. O sea, llénate de la fe, que no haya un lugar en ti que no esté totalmente rodeado por la fe. Y como la fe soy yo, que ese es el punto principal, no es solamente el don para creer, sino es Jesús mismo, que es la fe. En ese momento, nosotros podremos participar de lo que Él nos va a dar. ¿Qué nos va a dar? Conocimiento de la revelación, conocimiento de la creación. ¿Y quién nos lo va a dar? La divina voluntad. ¿Sí? Pero ahora la pregunta es, ¿quién es la divina voluntad? ¿Quién es, Javier? Jesús. Exacto, es Jesús. O sea, Jesús es la fe, digo, es la divina voluntad. Entonces, creo que empezamos a como entender todo lo que nos dice. O sea, y si vamos paso por paso, vamos a entender que la divina voluntad es el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, que es la ejecutora de todas las acciones de Dios. O sea, Dios todo lo hace por medio de su palabra. Su palabra es el fiat, el hágase, que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, Él, segunda persona, es el motor de todo lo que Dios lleva a cabo. Si yo tuviera en mí a esta segunda persona a través de su humanidad, o sea, porque esa segunda persona encarnada es Jesús. Si estuviera lleno de Jesús, estaría lleno de la segunda persona de la Trinidad y estaría lleno de la divina voluntad. Y Él es el que me va a conceder entender, me va a conceder el fastidio y el desapegarme de todo para quedar atado a todo el conocimiento divino. Cuando nos habla de desapegarnos de todo, parecería que nos quiere dejar en la nada, en el vacío. No, nos quiere llenar de todo. Quiere que me olvide de todo porque todo lo que yo conozco, todo lo que yo sé, todo lo que he adquirido en mi vida son
son símbolos, son huellas, son, no sé cómo decirlo, son inicios, son telegramas de lo que Dios me quiere decir. ¿Qué necesito? Necesito abrir esa caja de Pandora en donde están todas las sorpresas que Dios nos tiene reservados, pero esa se abre con la llave de la divina voluntad. Eso se entiende con el lenguaje de la divina voluntad. Entonces, el científico, el no científico, cualquier persona de la calle que tenga cualquier tipo de educación, difícilmente puede ver todo esto que Jesús nos manifiesta a través de lo que hemos usado durante toda la vida como objetos, porque para nosotros la creación son objetos de uso personal, ¿sí? Y estamos rodeados de esos objetos y sacamos toda la utilidad material a los objetos. Pero la utilidad espiritual ni idea tenemos. Vuelvo a repetir, ¿qué sensación, qué idea, qué conocimiento espiritual me puede dar la cucaracha? Por favor. La hormiga, el león, el elefante, la ballena, el árbol, la secuaya, la nube, el mar, las estrellas, las galaxias. ¿Qué me puede decir? Lo más que me dice, si soy católico, si soy creyente, es que Dios es creador y que tiene un poder inmenso para crear todos los, pero nada más. Ahí me quedo. Ni siquiera alcanzo a reconocer lo que San Pablo ya nos mencionaba, los atributos que Dios ha puesto en cada cosa creada. ¿Qué atributos conocemos? Yo le preguntaría a usted, Padre, ¿qué atributos conocemos de Dios? No, realmente su internet está muy mal. Sí, se congeló. Bueno, ni modo. Pero los poquitos que podamos enumerar, que son bondad, misericordia, perdón, omnipresencia, omnipotencia, ¿qué otro? Omnividencia, Ujú. belleza, Belleza, justicia, pureza, justicia, amor, Eternidad. eternidad, pureza. luz, Ujú. Yo creo que difícilmente podríamos nombrar 15 o 20 atributos. Doctor, supervivencia de la cucaracha, la única comprobada científicamente que puede seguir con vida después de una explosión nuclear. Ujú. Por eso, tenemos muy poca capacidad de conocimiento de lo que son los atributos de Dios. ¿Les gustaría tener alguno o les gustaría tener todos? todos, Todos. todos. ¿Cómo son ambiciosos? Es lo que quiere Dios. Me conformo con el del amor. Ah, muy bien. Eso estuvo muy bien. Encerrado. Bueno, simplemente quedarnos con esta idea. Algo me quiere decir Dios a través de la creación. Listo. Con esa idea, con ese punto es suficiente para que empecemos a poner atención en las cosas creadas. Seguimos, Emita. Sí, doctor. Mm. Sin embargo,
¿Quién pone atención para escuchar tantas lecciones? Casi ninguno. No, ya dijimos que ninguno. Sí. Y todo afligido ha hecho silencio. Entonces yo he seguido al supremo querer en el acto cuando estaba el ser divino por crear al hombre, a fin de que pudiese también yo junto con mi primer padre Adán, amarlo con aquel amor con el que lo amó en el primer instante cuando fue creado. Quería recibir aquel aliento divino, aquel desahogo de amor para darlo nuevamente a mi Creador. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, complaciéndose, todo me ha dicho. Hija mía, para quien vive en mi voluntad, no hay acto nuestro que no pueda estar presente, ni acto nuestro que hayamos puesto fuera de nosotros que no pueda recibir. He aquí para ti mi aliento y nuestro desahogo de amor. Esta es otra cosa maravillosa lo que nos está Ujú. diciendo, ¿no? No hay acto divino que no esté presente en el momento que la criatura tenga la divina voluntad, porque todo está almacenado en esta divina voluntad, ¿sí? Nada está fuera de ellos y todo esto lo podemos tener. Entonces la pregunta que hicimos hace un momento de cuántos atributos queremos tener y que se dijo todos. Bueno, con la divina voluntad los tenemos todos, aunque no sepamos qué son, pero que se van a manifestar en nuestra vida divina. Y lo que cuenta no es lo que yo veo en el espejo, sino lo que Dios ve en mí. Ese es el punto. Lo que yo veo en el espejo difícilmente reconozco algún atributo, ¿sí? Pero lo que Dios debe ver en mí se debe ver Él, nada más, Él. Adelante. Ah, sí. ¿Cómo fue grande nuestra complacencia en este primer acto de la creación del hombre? Habíamos creado cielo y tierra, pero nada de nuevo sentimos en nosotros. Pero al crear al hombre fue muy diferente. Era una voluntad que era creada y voluntad libre, y en ella encerramos la nuestra, poniéndola como en un banco para recibir los intereses de nuestro amor, de la gloria, de nuestra adoración que a nosotros convenía. Oh, cómo rebosaba en nosotros el amor, cómo se estremecía de alegría al verterse en esta libre voluntad para oírse decir, te amo. Y cuando el hombre lleno de nuestro amor hizo salir de su pecho la primera palabra, te amo, grandísima fue nuestra complacencia, porque fue como si nos diera los intereses de todos los bienes que habíamos puesto en él. Esta voluntad libre, creada por nosotros, era la depositaria del capital de nuestra voluntad divina, y nos contentábamos con un modesto interés, sin pretender más el capital. Por eso fue grande el dolor de cada caída, de la De la caída, caída. ajá, fue grande el dolor de la caída del hombre, porque nos rechazó el capital para no darnos el modesto interés, y su banco quedó vacío y su enemigo, haciendo alianza con él, lo llenó de pasiones y de miserias. Pobrecito, quedó fallido. Allí estuvo el seguir el primer acto del otro. Ujú. Ahora, hija mía, como el acto de la creación del hombre fue un acto solemne y de gran complacencia nuestra, te llamamos y te queremos a ti en este acto, para repetir la solemnidad del acto, poniendo en tu voluntad el gran capital de la nuestra. Y mientras esto hacemos, nuestro amor redunda y se estremece de alegría y de gran complacencia,
porque vemos realizada nuestra finalidad. Ese primer acto de Adán de recibir el aliento divino y todo lo que Dios puso en él, y el primer acto de Dios comunicándose al hombre, ese primer acto nos da el derecho de poderlo repetir en nosotros. Ahora yo tengo el acto de Dios como mío y tengo el derecho de recibir ese aliento. Y no solamente porque Dios lo dio, sino porque Adán lo recibió. Y si Adán lo recibió, yo también lo puedo recibir. ¿Sí? Imaginémonos un poquito qué querrá decir esto. Y por eso Jesús nos invita a irnos a presentarnos en el momento de la creación del hombre para poder recibir este aliento. Pero hay que recibirlo ahí, ¿sí? O sea, hay que recibirlo en ese punto y hay que estar totalmente en disposición de trasladarnos ahí a ese lugar. Y aquí volvemos a la divina voluntad. No solo es traductor, sino que ahora es en la máquina del tiempo. O sea, subámonos a la máquina del tiempo de la divina voluntad y trasladémonos al paraíso en el momento en el que está recibiendo ese aliento divino. A ver, vamos a recibir las siguientes palabras, Semita. Ok, doctor. Ciertamente, tú no nos negarás el modesto interés. No rechazarás nuestro capital, ¿no es verdad? Más bien cada día haremos cuentas. Te haré presentarte en aquel primer acto cuando creamos esta libre voluntad. Tú para darme el interés y yo para ver si puedo agregar algo más a mi capital. Mi mente se perdía en el fiat divino y pensaba entre mí, oh, cómo quisiera recibir aquel acto primero de la creación, aquel desahogo divino de intenso amor que vertió sobre la primera criatura cuando la creó. Quisiera recibir aquel aliento omnipotente para poder dar nuevamente a mi Creador todo el amor y toda aquella gloria que había establecido recibir de la criatura. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, estrechándome, así me ha dicho: Hija mía, es precisamente esta mi finalidad de venir tan frecuentemente a ti, tanto que a alguno le podrá parecer extraño y casi fuera de mi costumbre, porque el ir tan frecuentemente casi no lo he hecho con ninguno. Todo esto es para reordenar mi acto primero del modo como creé a la criatura. Y por eso vuelvo a ti. Me entretengo como el más amantísimo padre con su hija. ¿Cuántas veces no te he infundido mi aliento hasta no poder contener mi soplo omnipotente? He derramado en ti mi amor contenido hasta llenarte hasta el borde de tu alma. Todo esto no era otra cosa que la renovación del acto solemne de la creación. Quería sentir aquella gran complacencia de cuando creé al hombre, y por eso vengo a ti, no solo para renovarlo, sino para reordenar el orden, la armonía, el amor entre el Creador y criatura en el modo como fue creada. Bueno, o sea, tendríamos que preguntarnos, ¿habremos recibido ya ese aliento? En cada verdad, ¿no, doctor? ¿Dónde? En cada verdad que sabemos, recibimos ese aliento de Dios. Ujú. O sea, al recibir la divina voluntad, primero al desearla, estamos pidiéndole que renueve ese aliento. Ujú. Cada vez que Él nos presta su voluntad, o si ya la tenemos en forma, entonces es todo lo que Él depositó en Adán, ahora lo está depositando en mí. Es más, está depositando más de lo que depositó en Adán.
En Adán depositó todo lo que él es, sus atributos, su voluntad, todo, pero no depositó al Redentor. No depositó los bienes de la redención. No depositó a María. O sea, toda esa parte es la parte nueva que podemos recibir nosotros y que la recibimos cuando recibimos la divina voluntad. Así que en realidad debemos estar convencidos de que estamos ya en este ambiente y que Jesús nos lo está dando porque quiere ser amado como fue el amor de Adán hacia él, porque quiere recibir nuestro primer te amo, quiere recibir los intereses de todo ese capital divino que puso en nosotros. ¿Y cuáles son los intereses? Nuestros actos, nuestro amor hacia Él, nuestro reconocimiento, nuestra gloria que debemos darle. Ese es el pequeño interés que quiere de toda la vida divina que nos está comunicando. A ver, Javier. Sí, una pregunta. Con esto que ha dicho de que a nosotros se nos ha dado ese aliento, pero más rico que el que le dio a Adán, por el hecho de que nos da al Redentor, ¿se podría establecer un símil o es real que nosotros entonces ya hemos comido del fruto del árbol de la vida que se le prohibió a Adán? Claro, Exactamente. o sea, hemos comido desde tu nacimiento. En el bautismo, bueno, ahí te lo dieron de beber en tu mamila, en el pecho de tu mamá, ¿sí? Y luego Muy a bien. través de la Eucaristía, a través de los sacramentos, lo hemos estado recibiendo continuamente. Así que el árbol de la vida lo tenemos ya a nuestra disposición cada vez que queremos tenerlo. Bien, estupendo. Bueno, muy bien. A ver, Irina. Hola, doctor. Muy buenas noches a todos. Mire, Hola. con respecto a lo que mencionó el padre, cito textual de lo que acababa de ser en abril 18 del 21-17. Hija mía, con el resucitar, mi humanidad dio el derecho a todas las criaturas de la gloria y a la bienaventuranza eterna, sino también a sus cuerpos. O sea, nos habla de las dos resurrecciones. Y bueno, como siempre, ¿no? Lo material es lo último, lo corpóreo. Entonces, en abril 15 de 1919, en el volumen 1298, cito textual, en donde dice Jesús: ahora, si mi resurrección simboliza a los santos, del vivir en mi querer es con razón, porque cada acto, palabra, paso, etc. hecho en mi querer es una resurrección divina que el alma recibe. Es la marca de gloria que recibe. Es un salir de sí para entrar en la divinidad y esconderse en el refulgente sol de mi querer. Y ahí ama, obra, piensa. Qué maravilla entonces si el alma queda toda resucitada y fundida en el mismo sol de mi gloria y simboliza mi humanidad resucitada. Pero pocos son los que se disponen a esto, porque las almas en la misma santidad quieren alguna cosa de bien propio. En cambio, la santidad del vivir en mi querer, nada tienen de propio, sino todo de Dios. Y para disponerse las almas a despojarse de los bienes propios, se necesita demasiado. Por eso no serán muchos.
Tú no eres del número de los muchos, sino de los pocos. Por eso por eso está siempre atenta a la llamada y a tu vuelo continuo. Es ahí de cómo mi amado Jesús habla que estar viviendo, bueno, creer en hacer la divina voluntad es la resurrección. Y ya al final, pues la corpórea. Así es. Es que Ya. en realidad el problema es que a veces nos quedamos en la palabra resurrección como si algo hubiera muerto, pero muerto de desaparecer. Ujú. Y aquí Sí, morimos, pero morimos a la gracia, como decía el padre que mencionaba de San Agustín, ¿no? Entonces, morir a sí, la gracia, morir a la unión con Dios, si Dios es la vida, prácticamente estamos muriendo a la vida para quedarnos en la muerte, que es la muerte, pero la muerte espiritual. Y estas lecturas, o sea, nos van dando ese detalle punto por punto de cómo es esta resurrección. Está bien. Es 12 que dijiste para que lo tengamos presente. sí, permítame. Es el abril 15, 1919. Es tomo 1298. Aquí mi amado Jesús habla de los pocos De los pocos. y de los pocos y fíjese que realmente no, ya me extendí, disculpe. Es que me acuerdo tanto de la, la 19ª hora de las horas de la pasión, en donde el Padre habla de los pocos elegidos precisamente. O sea, ahorita que estaba leyendo esto, que me acordé de donde mi amado Jesús habla de esto, en donde cito textual en la 19ª hora de las horas de la pasión, dice el Padre Celestial: ¿será posible, hijo mío, que ni siquiera la parte elegida por ti esté contigo? Al contrario, parece que piden refugio y alojo en este tu corazón para amargarte y darte una muerte más dolorosa. Y lo que es más, todos estos dolores que te dan están escondidos y cubiertos por hipocresías. Ah, hijo, no puedo contener más la indignación por la ingratitud de estas almas, las cuales me dan más dolor que todas las criaturas juntas. Y mi amado Jesús le contesta al Padre Celestial: Padre mío, mira mi corazón. Todos estos dolores te satisfacen, y por cuanto más acervos, tantos más potentes sobre tu corazón de Padre para obtenerles gracias, luz y perdón. Padre mío, no las rechaces. Ellas serán mis defensoras, continuarán mi vida sobre la tierra. Ahí como que uno se daba una idea, ¿no, doctor? De los poquitititos que Sí. significa la resurrección del alma. Ujú. Ya para que el Padre, pues a veces, la verdad, doctor, a veces lo pienso así y es en verdad mi pensamiento todas las mañanas de hoy no le daré el dolor al Padre Celestial, a Papayito Dios, de ser tan hipócrita y quitarle ese dolor. Porque, pues sí, uno llega aquí, pero cuando uno lee esto y reflexionas, dices, ay, sí, qué padre, ya llegué, ya conozco, ya leo. Pues sí, pero pues uno llega a esta parte de Papayito Dios que habla de ti y dices, ay, en la torre. En la torre, sí. Mejor me salgo. Bueno, Imagínese
7 billones de habitantes y yo solita. No. Bueno, Bueno, yo nada más le pasaba gracias, eso. Irina. Sí. José Guillermo. Sí, gracias, doctor. La lectura 15-13 de abril 2 del 1923 confirma lo que usted nos explicó con relación al capital, que es la divina voluntad, y los actos son nuestros intereses. Dice en el título, la divina voluntad es germen de resurrección a la gracia, a la santidad y a la gloria. Y lo explica perfectamente en el párrafo 2. Bueno, gracias. Terminamos, Emita. Sí, doctor. En el principio de la creación del hombre no había distancia entre yo y él. Todo era familiaridad. No apenas me llamaba y yo estaba con él. Lo amaba como hijo, y como por hijo yo me sentía tan atraído hacia él que no podía hacer menos que ir a entretenerme frecuentemente con él. Yo contigo estoy renovando el principio de la creación. Por eso sea atenta a recibir un bien tan grande. Bueno, vamos a quedarnos con estas últimas palabras, ¿no? Por eso seamos atentos, ¿sí? Para poder recibir un bien como todo lo que nos acaban de mencionar.